Romanos 8:14. Romanos 8:14. Eso es. Estamos hablando, os recuerdo, del Espíritu Santo, de cómo en Pentecostés ellos recibieron el Espíritu Santo y de las implicaciones que eso tiene para nosotros hoy en día, que son muchas. Ahí está Romanos 8:14, lo leo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, paréntesis, viento de Dios, estos son hijos de Dios. Lo repito. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Voy a seguir con lo que estuve comentando el domingo pasado, que me quedé ahí cortado, y simplemente para enlazar, comenté lo siguiente: los apóstoles tenían que quedarse en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo para que aprendiesen a ser movidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Recordáis eso? Esa era la esencia de todo lo que estuve hablando el domingo pasado. Aprender a ser movidos por el Espíritu Santo. Y comentaba, normalmente nos ponemos tan nerviosos que nos movemos nosotros, en general en casi todas las cosas o áreas de la vida. Al final ya tienes que hacer algo y te mueves. Ellos probablemente igual, pero el Señor les ayudó y ya les había estado enseñando sin ser directo en este planteamiento de dejarse mover por el Espíritu Santo, o lo que es igual, por el viento de Dios. El verso que acabamos de leer nos habla de ser guiados, ser dirigidos, y por eso he querido hacer la anotación, por el Espíritu, por el viento de Dios. Si nosotros nos fijamos en este texto, voy a poner algunas pequeñas bases y luego ya vamos a la historia que quiero analizar. Si nosotros analizamos cómo somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que entender algunos parámetros para saber cuándo es el Espíritu Santo o cuándo soy yo el que me estoy moviendo, o cualquier otro el que me está queriendo mover, con buena o no tan buena intención. Verso 15 de este mismo capítulo, Romanos 8, nos dice: no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver a caer en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Fijaros que está haciendo la comparación de espíritu de temor que un esclavo le tiene a un amo, a un dueño. Por eso es que cuando la religión, cualquier religión, normalmente lo que utiliza es el temor, el miedo, para movernos. ¿Me vais ya pillando la onda? Cualquiera que utilice el temor para movernos, no es el Espíritu Santo el que está fluyendo y el que está soplando. Él no lo hace así. El Espíritu Santo lo hace con el amor de un hijo a un padre. ¿Lo pilláis, no? Es decir, el Espíritu Santo dirige a través de afecto fraternal. Esa es una directriz que tenemos que entender, cómo somos movidos por el Espíritu Santo. No es por temor, es por amor. Y por un amor fraternal. Gálatas 5:6 lo dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada o sirven para nada, sino la fe que obra por el amor.
¿Lo vais viendo? O sea, no es el temor el que nos mueve, no es el soplo, no es el viento. Y aquí, paréntesis, así es como nos movemos normalmente nosotros. Nos entra el pánico, el temor, tenemos que tomar una decisión, hay que hacer algo y entonces nos movemos. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a mover por amor, amor fraternal. Bien, dicho esto, Jesucristo les tiene que enseñar, aquí voy, puesto ya las bases, cómo funcionar. ¿Por qué? Os explico. Cuando Jesucristo llega y Él llama a los apóstoles, a los discípulos, ¿recordáis la frase que la Escritura nos dice con la que les invitó, en buenas palabras, a que estuvieran con Él? Muy bien, sí señor, habéis aprobado. Recordad la frase, Pedro, sígueme. ¿O no? Mateo, sígueme. Juan, sígueme. Santiago, sígueme. Matías, sígueme. Felipe, sígueme. Esa era la palabra que Jesucristo les había dicho, de tal manera que lo que ellos iban a hacer es seguirle. Pero podemos seguir a alguien a quien vemos, ¿o no? Estilo película, te montas en el taxi, siga ese coche. Puedes seguir a alguien a quien ve. Así estaban acostumbrados los discípulos. Los discípulos empezaron con Jesucristo y se acostumbraron a seguirle a Él, a alguien a quien veían. Pero ahora va a venir otra etapa distinta. Ahora Él va a ascender. Ahora desciende el Espíritu Santo a quien ya no ven. Entonces, la manera de ellos funcionar ya no es sígueme. Ahora es movidos por. Es decir, ahora no va delante de ellos, ahora empuja desde atrás. ¿Estáis ahí? Y ese cambio lo tienen que asimilar. Como digo, gracias que el Señor, que sabía todo esto, les preparó de antemano para que ellos supieran hacer ambas cosas. Por una parte, seguirle, pero por otra, ser empujados. ¿Cómo les preparó? De varias maneras. Una de ellas, la cuento rápido, Lucas capítulo 10. Capítulo 8, capítulo 10. Tomó a los 12, los puso de 2 en 2 y les dijo, id delante de mí a las aldeas, a los pueblos, a predicar el reino de Dios. Entráis en una casa, si hubiera algún enfermo, lo sanáis, etc. Es decir, podía haber ido él, pero se quedó allí y envió a todos, a los 12 y luego a los 70. Lucas capítulo 10. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no iba él con ellos? Entre otras cosas, porque les estaba enseñando cómo luego tendrían que ser movidos. No seguir, sino ir. Ser enviados. ¿Sí? Amén, aleluya. Las vacaciones es que son tanto fastidiadas, ¿eh? Bueno. Ser movidos por alguien significa tener una mentalidad. Sin mentalidad, bien de seguidor o bien de que te impulsen, no vamos a poder hacerlo. Y es por eso que nos quedamos bloqueados, porque pensamos que esto va simplemente de instrucciones y el Espíritu Santo me dice algo y yo lo hago y punto. No es tan fácil como eso si no hay una mentalidad de por medio. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 8, recordad, es el centurión romano y el centurión romano viene a que sane a un siervo suyo que está enfermo. ¿Sí? ¿Estáis ahí? Bien. Y el centurión le dice, cuando Jesucristo, voy y le sano. ¿Ves? Voy,
sígueme y yo le sano. El centurión entendió algo que a Jesucristo le sorprendió. ¿Por qué? Porque entendió cómo funciona el reino y cómo funciona el reino en la parte de ser movidos por el Espíritu Santo. Y el centurión le dice, no le hace falta, yo soy hombre bajo autoridad, también soy hombre bajo autoridad. Está reconociendo que Jesucristo está bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven, y viene. Al otro, ve, ¿y qué hace? Y va. Hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían. ¿Veis la palabra? Dijo a los que seguían, a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lógico. ¿Cómo que lógico? Es lógico. Para yo seguir a alguien no necesito tanta fe. O sea, Antonio se pone de pie y me dice, sígueme, vamos allá a la puerta. No necesito mucha fe, necesito verle por dónde va. Y le sigo y ya está. Necesito fe para seguir a alguien o para hacer algo que me envíe a alguien que no estoy viendo. Ahí sí. Necesito fe para creer lo que este hombre decía. Di la palabra y la palabra va a ir y va a llegar donde está mi siervo y le va a sanar. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? O sea, que esta palabra va a ir. ¿Por dónde va a ir? ¿Cómo va a ir? ¿Quién la va a llevar? Ahí sí necesito fe. Se ve que sois hombres y mujeres de fe. Ahí. Ser movidos por el Espíritu Santo. Cambio el viento, ¿eh? Ahora desde otro lado. Ser movidos por el Espíritu Santo es estar en sus manos, no Él en las nuestras. ¿Pilláis eso? Yo sé que es simple y que, claro, lo entiendo. Pero a la hora de la práctica, a veces pareciera que es que Él está en nuestras manos. Y soy yo el que le envío a Él. Ve a hacer esto, ve a hacer lo otro, sana a este, libera a aquel, ponte aquí, haz aquello. Pero es al contrario. Nosotros estamos en sus manos. Es Él quien los envía a nosotros, es Él quien nos mueve. En otras palabras, Él no es un instrumento en nuestras manos, nosotros sí somos un instrumento o una herramienta en sus manos. Esa es la diferencia. Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo es eso, es una herramienta. Es una herramienta que me sirve para... Y ahí abrimos la gama. Para hablar en lenguas. Vale, y eso no lo veo necesario, para mí no me hace falta eso. Una herramienta. Yo lo puedo hacer con un destornillador, o lo puedo hacer con una llave inglesa, o lo puedo hacer con no sé cuánto. No, me sirve para los frutos del Espíritu. Vale, yo lo que quiero tener es gozo y paz. A mí la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, el amor propio no me interesan. ¿Una herramienta? Los dones del Espíritu. Mira, a mí eso de interpretar lenguas tampoco me interesa. Yo me conformo con profetizar, con sanidad y milagros. Pero a mí palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, tampoco es muy... una herramienta. No. Nosotros somos la herramienta de Él. Él decide en qué me va a usar, cuándo me va a usar y con quién me va a usar. Y Él decide si lo que quiere dar a través de mí es una palabra de ciencia, una profecía, que hable una lengua que no estoy conociendo para nada. Porque ¿qué es lo que sucedió en Pentecostés? El Espíritu Santo no preguntó a ninguno si querían hablar en lenguas. Mucho menos les preguntó qué tipo de lengua querían que hablasen. Oye, ¿cuál te interesa? ¿Griego? ¿Arameo? ¿Qué te interesa? No, el Espíritu Santo decidió, toma uno y dice, esta es mi herramienta. Y este va a hablar jebuseo,
¿Por qué? Porque me da a mí la gana. Pero es que no lo entiendo. ¿Vosotros tenéis caja de herramientas? ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Tú llegas a la caja de herramientas y haces... ¡No! No. Coges la que a ti te interesa y la herramienta dice, alto, ¿qué vas a hacer? Voy a reparar una persiana. Ah, pues no soy la herramienta adecuada. No entiendo cómo lo vas a hacer. ¿Y a ti qué más te da que lo entiendas, que no lo entiendas? Aleluya, aleluya. Bien. Esto que parece tan así de niño pequeño es tan vital que luego, para navegar por la vida, por nuestra propia vida, se hace esencial y cambia totalmente la situación. No es lo mismo moverme yo, lo estoy repitiendo mucho, que me mueva Él. Cuando me muevo yo, le estoy diciendo, Espíritu Santo, tú que estás en mí, te vienes conmigo. ¿Por qué? Porque yo te uso a ti. Yo decido ir y sentarme ahí. Y tú te vienes y te sientas conmigo ahí. Mientras que cuando aprendemos a ser movidos por el Espíritu Santo, Él decide. Y Él me lleva a mí a sentarme donde Él quiere. Gran diferencia. En todos los órdenes de nuestra vida. En todo. El Señor le había enseñado ya algo anteriormente también con temas naturales. El otro día lo comenté, que es navegar por la vida. ¿Navegar con qué? O trasladarse, es la misma cosa, moverse a través de el medio de transporte de aquella época en Galilea. ¿Sabes cuál era, no? Barcas. Si era la zona donde Jesucristo se movía, barcas. Primero, para trabajar, ¿qué usaban los pescadores? Entre ellos que había varios en los discípulos, barcas. Y para trasladarse, ¿qué usó Jesucristo? Tenemos las historias en barcas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no los envió por tierra? Incógnita. Ahí queda. Pero lo que sí sé es que el Señor aprovechó por lo que ocurrió en los eventos que tenemos. Tú no has visto que no vemos un evento así tranquilo de que llegan, se montan en la barca, se van al otro sitio y no ha pasado nada. No. Se montan en la barca y alguna historia ocurre en esa barca. Ahora, hoy en día nosotros no usamos, yo creo que poco, más bien de recreo, el tema de barcos, cosas así. Sí es más común los aviones, pero es la misma historia. El viento es la clave, tanto para unos como para otros en aquellos tiempos. Viajar por el mar de Galilea, como insisto, era común. Y enfrentar tempestades también. Ahora tenemos que aprender a distinguir. Y aquí empezamos la parte de la historia. Entre tempestad y tormenta. No es lo mismo que se levantase una tempestad que tuvieran una tormenta. No es lo mismo. La tempestad tiene que ver con el tiempo. Y ahí viene además en el origen la etimología de la palabra. Tempestad tiene que ver con tiempo. Las tempestades eran cíclicas. Por eso depende del tiempo, pues ya contaban. Es como los ciclones. ¿Han visto los ciclones, los huracanes? Son cíclicos, son temporadas. Los huracanes comienzan de cierta temporada a cierta temporada y es muy raro que te encuentres uno fuera de esa temporada. Eso no. Sois gente del tiempo también, sí señor. Ahora, las tormentas no siguen un patrón. La tormenta de repente se puede desatar una tormenta y dices, pero si estaba todo despejado. Y de repente se alía una
y ¡boom! Nuestras vidas funcionan así también. Somos movidos en la vida también por tempestades, tiempos cíclicos y por tormentas, que no te lo esperas, no sabes qué ha pasado, por dónde ha salido, pero ¡boom!, te encuentras en mitad de una tormenta. Ahí sin más. Y esa es la parte interesante, porque ahí es donde aplicamos los bases que he intentado poner. En esa tormenta, o me muevo yo para salir de la tormenta como sea, que suele ser lo normal o lo natural, o por lo menos atravesarla, ver estando, que es lo que les pasaba a los discípulos cuando iban en la barca, o dejo que el Espíritu Santo sea el que me mueva a través de esa tormenta. La tormenta es un fenómeno caracterizado por la coexistencia próxima de dos o más masas de aire, viento, aire de distinta temperatura. Y ahí se produce tormenta. ¿Sabes que la tormenta la podemos provocar en nuestra vida nosotros? No hace falta que sea el enemigo. Masa de aire de distinta temperatura. Yo tengo una temperatura distinta a la que tiene el Espíritu Santo. Y automáticamente se genera, ¿sabes qué? Tormenta. No estáis muy convencidos de ello. Vamos al ejemplo de la tormenta y con eso os cuento los principios que quiero sacar. Una de ellas, primer ejemplo, primera enseñanza. Jesucristo en la barca. Es decir, se suscita una tormenta, pero Jesucristo está en la barca. ¿Recordáis? La encontramos Mateo 8, Marcos 4, Lucas 8. Cualquiera de esos tres capítulos vas a encontrar la historia. Yo voy a ir saltando para no leerlo entero, pero Jesucristo les dijo, fijaros la idea, tomo de los tres, saltando. A uno de los discípulos que quería seguirle. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es que es el final de esa historia, ¿vale? Y a partir de ahí subió Jesús a la barca y los discípulos le siguieron. Recuerda, están en modo seguidor. Jesucristo va adelante, ellos siguen. Bien. Ahora, entran en la barca y lo que ocurre es que el Señor enseguida dice, pasemos todos juntos al otro lado. Nos vamos al otro lado. Recuerda. Despidieron la multitud, etcétera, etcétera. Jesucristo lo que hace es, pasemos al otro lado, se pone al final de la barca a dormir. Se queda dormido. No vamos para allá. No sé a qué altura o a qué distancia del punto de destino se desata precisamente, mira, verso 39 de Marcos, levantándose, se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que se abnegaba. Es decir, en un momento dado la cosa se lía. La barca parece que se está hundiendo, los discípulos, para hacer la historia corta, luchan por intentar salir adelante, pero al final no pueden. ¿Y qué hacen? Llegan a Jesucristo y le dicen, le despiertan, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? El Señor se levanta, reprende al viento y le dice al mar, calla, enmudece. Cesó todo y se hace gran calma. ¿Sí? Ideas.
o principios que quiero rescatar. Fijaros, el objetivo, cuando Dios nos mueve, es llegar a otro lado. ¿Me pilláis eso? Es decir, estoy aquí, estoy en mi vida en una situación. Cuando el Espíritu Santo me mueve, no es moverme por moverme. Él me quiere llevar a otro lado. No que yo le lleve a Él, no, en mis planes. Él me quiere llevar a otro lado. El gran problema es que no nos dejamos mover tan fácilmente. Yo por lo menos he sacado esa conclusión. Entonces, sí queremos cosas nuevas, sí queremos cambios, pero no entendemos que Él nos lleva a otro lado. Y cuando hablamos de otro lado, es otro lado distinto al que yo tengo en mente, a lo que yo estoy pensando, porque si no sería a mi lado. ¿Estáis ahí? No, a otro lado. Él me lleva a otro lado. Lo que no contaban, probablemente ellos, lógicamente, es con la tormenta. Las tormentas, siguiente idea, provocan preguntas. ¿Os dejo pensar? Toda tormenta provoca preguntas. Por supuesto, estoy hablando de tormentas espirituales. Toda tormenta, ¿por qué? Las vemos ahí. Llega un punto, le despiertan, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pregunta. ¿O no es una pregunta eso? ¿No te importa que perezcamos? Esa es la percepción. Y por cierto, no tengo tiempo para meterme en ello, pero es curioso. A ver, es que tiene poca lógica. No sé si habéis dado cuenta, a veces nuestras reacciones tienen poca lógica. Jesucristo está dormido. Se supone que alguien dormido no se está enterando de lo que está ocurriendo. Y ahora le despiertas y le dices, ¿no te importa que nos muramos? Y dice, ¿a qué viene esto? Pero si yo estoy dormido, si no estoy participando de lo que estáis participando vosotros, si no estoy en el juego este de que las olas por la barca, que se va a hundir, si yo estoy en otro mundo. ¿O tú no estás en otro mundo cuando te duermes? Entonces, ahora me despiertas y me dices, ¿qué pasa? ¿Que no te importa que no muramos? Y dice, ¿morirse quién? ¿Morirse de qué? ¿Tú te has echado alguna vez una siesta de estas largas? Llega tu esposa, te despierta y no sabe ni dónde estás. La miras y dices, ¿pero tú quién eres? ¿Qué hago yo aquí? ¿Dónde estoy? Pues algo parecido. ¿Veis la idea? Suscita preguntas, toda tormenta. Voy a centrar al guión, ¿vale? A Jesucristo también. Jesucristo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Ves? Toda tormenta siempre suscita preguntas. El problema es cómo respondemos a esas preguntas, porque ahí va a estar gran clave de lo que va a seguir pasando en la tormenta. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? ¿Fe en quién o en qué? Según la Biblia, Hebreos 11 recuerda. No, eso es Romanos 10. La fe viene por el oír, ¿no es? Entonces, ¿no tenéis fe? ¿Cómo que no tenemos fe? ¿Fe en qué o en quién? Fe en lo que os he dicho. Pasemos al otro lado. Fe en que vamos a un sitio, vamos a algo. No nos vamos a morir en el centro del mar, vamos a un lugar. ¿No tenéis fe? ¿Veis la contestación a las preguntas? Claro, están hablando idiomas distintos. Ni los discípulos se dieron cuenta. Jesucristo, por supuesto, sí sabía de qué iba. Primer principio a rescatar de todo esto, con todos estos conceptos que os he dado. Y voy terminando, ¿vale? Van subiendo los músicos, mejor. Primer principio. En nuestras preguntas, que va a suscitar toda tormenta, nunca, jamás en la vida
no sé cómo enfatizar más. Dejemos hablar a la tormenta. En las preguntas que tengamos, nunca dejemos hablar a la tormenta. ¿Me estáis entendiendo, no? No hace falta que os explique. Nunca, nunca, nunca. Porque nos dará las respuestas erróneas. Nos hará las preguntas erróneas y nos dará las respuestas erróneas. A quien debemos escuchar en toda tormenta es el Espíritu Santo. Nos hablará sí o sí. Siempre, en toda tormenta. Mira Salmos 104, verso 3. Que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. Y el que hace a los vientos sus mensajeros. Los vientos son mensajeros de Dios para nuestra vida. De tal manera, cuando estamos en una tormenta, nunca dejemos que la tormenta nos hable. Oigamos lo que el Señor tiene que decirnos en esa tormenta, porque eso será lo que nos va a permitir avanzar a través de toda la tormenta. Por eso Jesucristo les dio el modelo. Cuando se levantó, ni siquiera preguntó qué queréis que haga, como simplemente calla, enmudece. Es decir, el mensaje que estás transmitiendo, tormenta, a mis discípulos es erróneo completamente. El mensaje verdadero es: vamos a acabar en el otro lado. Este mensaje no se tiene que oír. Calla y enmudece. Tú y yo, si queremos ser movidos por el Espíritu Santo, tenemos que aprender a no oír las tormentas. Y ya aprovecho para no formar otra predicación de eso. Y no oír a la mayoría de la gente, y no oír ni siquiera a los que tenemos cerca, y no oír, por supuesto, muchísimo menos al diablo. La única voz que nos interesa hace a sus vientos sus mensajeros. Es todo aquel que venga en nombre del Señor. Él sí es bien recibido, porque tiene un mensaje de parte de Dios para nuestra vida. Pero si lo que vas a traer es un buen consejo, no oigamos. Si lo que me vas a decir es una buena idea, no. ¿Por qué? Porque estoy en medio de una tormenta. Cuando salga de la tormenta, háblame del consejo, dime la idea. Pero en mitad de una tormenta no quiero oír a nadie. Calla, enmudece. Lo único que me interesa es la voz del Espíritu Santo. Porque en mitad de la tormenta, si no oigo esa voz, sí corro peligro de perecer. Sí corro peligro de abnegarme, sí corro peligro de no poder llegar al lugar donde Dios tiene para mí. Por lo tanto, tengo que callar todas las voces, incluida la mía, y dejar que sea la voz del Espíritu Santo la que hable a mi vida. Así sí vamos a ser movidos por el Espíritu Santo. Ponte de pie, por favor. Sí. ¿Recordáis Jonás? Mientras preparan la canción, se metió igual en una tormenta. El barco parecía que se partía. Todo el mundo despistado, todo el mundo haciéndose preguntas. Es la misma historia. ¿Qué está pasando? Clamando a sus dioses, haciendo de todo. ¿Recordáis? Y Jonás dormido. Hasta que al final le despiertan. ¿Veis las similitudes con lo que acabamos de... Es que no tengo tiempo para ir, lógicamente, enseñándolo, metiéndome en los principios. Pero es mucha similitud. Jonás dormido, Jesucristo dormido, todo el mundo alterado, los discípulos alterados, todo. Al final, cuando despiertan a Jonás, igual, le dicen: pero ¿a ti qué te pasa? Pero a ti, nuevamente las preguntas, toda la misma historia que he contado ya. Y es la misma finalización también. Jonás no necesita oír lo que los demás dicen, porque Jonás sabe lo que está ocurriendo. Jonás sabe cómo se calman esas tormentas. El único que te puede decir cómo se calma la tormenta en tu vida y en mi vida es el Espíritu de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Yo no sé si tú necesitas calmar tormentas
Yo necesito calmar unas cuantas, porque además a mí se me multiplican. Pero en esta mañana estoy convencido que en esta barca está Jesucristo. Puede que esté ahí al fondo dormido también, pero Jesucristo está en este lugar, con el propósito de calmar nuestras tormentas, para que podamos llegar al otro lado. Cantémoslo.